Saludos, bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de Agenda Setting, en el que vamos a fijarnos en una de las realidades del conflicto surgido tras la invasión de Rusia sobre Ucrania. Ya suma más de 3 semanas. En este periodo, desde el 24 de febrero, más de 3 millones de personas, según ACNUR, han abandonado el país. Es un éxodo masivo de personas refugiadas que se escriben en su mayoría con nombre de mujer, porque son ellas las encargadas de los cuidados, de sacar y de proteger a sus hijos e hijas, las que se quedan también a cuidar de las personas mayores que no pueden abandonar el país. Son los hombres los que deben estar disponibles para sumarse al ejército. Mientras tanto, en ese proceso diplomático que se está desarrollando en paralelo, en esas rondas de encuentros de negociación bilaterales, tampoco hay ninguna mujer. Son los ingredientes de este nuevo relato bélico en el que siguen perpetuándose roles de género. Vamos a dedicar este episodio a las mujeres, al papel que desempeñan en las guerras, en los conflictos armados, y buscamos denunciar también los abusos que sufren en su consideración de víctimas. Hoy nos acompaña Carolina Jiménez Sánchez, es profesora de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, es especialista además en el análisis de conflictos armados desde la perspectiva de género. Carolina, ¿qué tal estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme. En estas más de 3 semanas de invasión, ¿cómo estás viendo y analizando las particularidades de este conflicto y la situación de las mujeres ucranianas? Bueno, creo que como todo el mundo, un paisaje desolador de casi ya un mes y como en cualquier guerra, pues estamos viendo escenas terribles. Es verdad que esto parece una guerra del siglo XX con bueno, unas incursiones en el territorio como no habíamos visto en Europa desde hace mucho tiempo. Y en lo que respecta a las mujeres, hemos visto incluso bombardeos de hospitales de maternidad, con embarazadas, con bebés, con víctimas mortales, con heridas, y creo que tenemos que poner un poco el foco en lo que le está sucediendo a estas mujeres, especialmente a aquellas que están necesitando cuidados ginecológicos y de Sí. maternidad, y esto siempre queda en el olvido en la asistencia humanitaria porque no hay recursos suficientes, se va a lo más urgente y estas necesidades de las mujeres quedan atrás. Y, por supuesto, la situación del éxodo masivo de las mujeres ucranianas en las diferentes fronteras. De hecho, es curioso porque hoy leía un titular muy significativo y decía lo siguiente: Ucrania, el país de los hombres solos, mi familia se ha ido, yo estoy listo para pelear. Es muy significativo porque hay que recordar que en Ucrania impera ahora mismo la ley marcial, que los adultos varones tienen prohibido abandonar el país entre los 18 y los 60 años. Hay que considerar que efectivamente hay excepciones, por ejemplo, los hombres con esas edades que puedan presentar algún tipo de discapacidad. También sucede los que tienen hijos muy jóvenes, pero ya es cuestión de antemano, se impone ese planteamiento muy desigual, ¿no? Ese sesgo de género. Sí, en todos los conflictos sucede que se marcan los roles a mujeres y hombres, lo que se espera de ellos cuando se viene pues, la violencia bélica. Sin embargo, en el conflicto de Ucrania y Rusia, pues hemos visto cómo el presidente Zelensky ha marcado estos roles desde el principio de manera muy, muy fuerte, ¿no? Le ha dicho a las mujeres prácticamente que pueden huir y a los hombres que no, y esto ya da un mensaje muy claro sobre lo que se espera de cada uno por parte de su Estado, que los hombres deben ser los que vayan al frente y las mujeres deben ser protegidas o pueden salir del país. Y esto realmente no se corresponde con la libertad de cada persona de hacer lo que corresponda o lo que sientan hacer en cada conflicto armado. De hecho, se está olvidando el papel de los hombres pacifistas, que los hay, por supuesto, ya se presupone que tienen que combatir, Sí. como también se olvida el papel de las mujeres combatientes. Y es que en el ejército ucraniano hay muchas mujeres que, bueno, que son militares y otras que se están quedando en su país porque lo quieren defender también por medio de la violencia, porque no tenemos que asumir que las mujeres son pacíficas y los hombres violentos. Y esto, como digo, es el mensaje que manda Zelensky y que manda el Estado de Ucrania. Así que creo que lo más olvidado en toda esta distribución de roles, al fin y al cabo, es el pacifismo, ¿no? ¿Dónde están los roles pacifistas? No están. Unos huyen y otros se quedan, pero parece que la violencia es el único camino. Es la única opción, ¿no? En este escenario. Sí, desgraciadamente no debería serlo, pero como digo, del mensaje que se está mandando desde Ucrania es ese, que hay Y que no luchar. solo desde Ucrania.
exacto, no solo desde Ucrania, sino desde prácticamente toda la comunidad internacional. Sí. Muy pocas voces se están alzando a favor de parar esta guerra, bueno, de fomentar el pacifismo y el arreglo pacífico de las controversias. Damos por hecho que hay que luchar y que hay que hacerlo en escalada armamentística. Y esto, por supuesto, es provocado por la situación, ¿no? La situación que ha impuesto Rusia y que hace inevitable que haya que defenderse. No obstante, podría existir también otro tono y otras voces que aboguen por el pacifismo o por la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo pacífico pronto. Llevas muchos años investigando sobre el papel de las mujeres en las guerras, en los conflictos armados, también sobre la realidad de las mujeres refugiadas, víctimas también de esos éxodos forzosos. Yo quería preguntarte qué rasgos tienen en común todas esas mujeres, independientemente del contexto geopolítico, porque sí que es cierto que ahora lo tenemos como muy cerca, lo tenemos en el corazón de Europa, pero hay otros conflictos que todavía permanecen, otros que tenemos muy cercanos en el tiempo y siempre nos fijamos, ¿no?, en ese papel de las mujeres. ¿Qué rasgos son los que comparten? Lo primero de todo es, como has dicho, que ahora nos fijamos, porque hace no mucho tiempo ni siquiera nos fijábamos y las mujeres y lo que les pasaba a las mujeres en conflictos armados parecía algo. Quedaba en otro papel, ¿no?, en un papel secundario. Exactamente. Entonces, bueno, ahora hemos puesto el foco en Ucrania, hace muy poco lo teníamos puesto en Afganistán y las guerras se van sucediendo y los regímenes totalitarios se van sucediendo y al fin y al cabo todos tienen en común algo, que es un tipo de violencia específica contra las mujeres, que es la violencia basada en el género, que se ha sido y se produce en todos los conflictos armados, en algunos Sí. con mayor intensidad que en otros. Pero, por supuesto, esto, la situación que estamos viviendo ahora es muy posible que las mujeres sean cada vez más objetivo de esta violencia y también en esos éxodos masivos que estamos viendo de mujeres ucranianas en las diferentes fronteras, pues hay un peligro muy alto de caer en redes de trata de personas y de explotación sexual. Hay que recordar que este problema, el de la trata, sí que es cierto que obviamente las mujeres en estas circunstancias son más vulnerables a caer en esas redes incluso de prostitución forzosa, pero es un problema que no es nuevo y que tampoco se circunscribe exclusivamente o necesariamente a este conflicto tan reciente. De hecho, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en 2021, es decir, son datos actualizados al año pasado, se constataron en torno a 1 millar de víctimas de trata provenientes precisamente de Ucrania. Claro, es que al fin y al cabo todo lo que sucede en un conflicto es porque ya sucede en tiempos de paz. Lo único que en un conflicto se exacerba muchísimo. Ujú. La violencia basada en el género, desgraciadamente todas sabemos que sucede en estados que están en paz, pero cuando estalla un conflicto, estalla la violencia sistemática, pues este tipo de violencia se multiplica por 100. Y en ese sentido es muy importante que las mujeres sean conscientes de que esa salida del país tiene que ser de manera organizada y ser canalizada a través de las organizaciones y de las ONGs que están en el terreno, porque al fin y al cabo las redes de trata de personas y las mafias pues están queriendo captar, ¿no?, a estas mujeres que van saliendo y que les pueden ofrecer seguramente alojamiento, seguramente refugio, porque van buscando pues esa necesidad que tienen ahora mismo. Así que eso es muy importante, que se canalicen, bueno, que se coordinen, ¿no?, a los refugiados a Sí. través de estas ONGs, porque creo que ya ha habido incluso casos de violencia basada en el género hacia las refugiadas, de violaciones por parte de personas que supuestamente iban a darles un refugio seguro, un lugar seguro. Y bueno, esto no es nuevo y como ya he comentado en otras publicaciones, es que para las refugiadas es aún mayor el peligro de sufrir violencia basada en el género, más que para las mujeres que se quedan incluso en el territorio donde está la violencia bélica. Porque, claro, esos flujos masivos de personas, pues ahí no solo hay descontrol organizativo, sino que hay también mucha necesidad. Ujú. Ahí es donde están, como digo, las mafias que vienen de otros países, ¿no?
De hecho, hay que recordar que en esos contextos precisamente de refugiadas, sobre todo en esto que estamos viendo, no tienen contactos, pues se han desplazado a Moldavia, a Polonia, no tienen recursos y sobre todo, y esto es importante, tampoco tienen un destino fijado. Me imagino que muchas mujeres con sus hijos a cargo en estas circunstancias, pues al no saber, al tener también esa incertidumbre de desconocer cuánto tiempo va a durar este conflicto, cuándo van a poder volver a sus hogares, si es que aún siguen en pie, pues muchas optarán probablemente por quedarse lo más cerca posible, ¿no?, de la frontera, y es en ese escenario en el que se vuelven también más vulnerables. De hecho, mencionabas que ya había habido casos, leí recientemente que en Polonia se había detenido a un hombre, en Polonia hay que recordar que es el país que más refugiados ha acogido en estas 3 semanas, a un hombre acusado precisamente de agredir sexualmente, de violar a una joven refugiada ucraniana, le había ofrecido a través de internet alojamiento gratuito en su casa y finalmente pues era una persona que pretendía pues abusar sexualmente de esta joven, aprovecharse de esas circunstancias de vulnerabilidad, ¿no? Por lo tanto, lo que decías antes, ¿no? De las organizaciones que están trabajando sobre el terreno, las ONGs, que estén muy ojo a visor de estas circunstancias que pueden sucederles, ¿no?, a las mujeres y también a los niños, ¿no?, a los niños y niñas. Claro, el tráfico de personas en tiempos de conflicto armado está en su máximo apogeo, desgraciadamente. Y esto, como has dicho, sucede por esa necesidad de buscar un refugio. También pensemos en que no se habla el idioma, ¿no? A lo mejor una persona te está ofreciendo algo, no terminas de entender o juegan a la ambigüedad con el propio Ujú. lenguaje. Comentabas un caso de Polonia, creo que hay otro caso que se ha dado en un barco también por parte de alguna persona polaca que ha cometido una agresión sexual contra una refugiada ucraniana y se van a seguir sucediendo este tipo de casos de violencia basada en el género porque es, bueno, lo que las mafias, como digo, y las personas Mm. están buscando y esa frontera está llena de personas pasando a cada segundo, ¿no? Entiendo además que en una situación de emergencia humanitaria como esta, decimos de incertidumbre total y absoluta, y sobre todo con esta ola de solidaridad que ha habido de forma, digamos que global, eh, entiendo que puedas, bueno, intentar fiarte, ¿no? O no sabes más bien de quién fiarte. Claro, es que cuando te han bombardeado tu casa o van a bombardear tu casa, tienes que coger lo mínimo y salir, muy Ujú. probablemente con familia, con niños pequeños. Realmente, cualquier ayuda que te digan prestar, pues la vas a coger, ¿no? Y ahí es donde digo que se tiene que coordinar muy bien y se tiene que canalizar muy bien a las personas refugiadas, porque se supone que Europa es un lugar seguro y Europa es un lugar seguro la mayor parte del tiempo, pero cuando estamos en una frontera de un conflicto bélico, nada es un territorio seguro y mucho menos, como digo, cuando hay tantas mafias de trata de personas. Por tanto, ahí hay que poner especial atención. Carolina, hay una circunstancia en la que me gustaría fijarme, que es muy particular respecto a la situación en Ucrania. Sobre todo hablábamos también de ese contexto previo, ¿no? Es el país europeo, digamos, de referencia para el negocio de los vientres de alquiler. De hecho, lo hemos visto, muchas parejas también españolas están a la espera de ir a recoger a esos bebés en esta situación, con las dificultades que obviamente conlleva en un país que está absolutamente paralizado, empezando por la diplomacia, por los juzgados, por el registro civil. ¿Hay algún régimen de protección en estas circunstancias para proteger, valga la redundancia, a esas mujeres, a esas madres gestantes? Bueno, realmente no existe más que lo que tenemos un régimen para proteger a todas las personas en todas las situaciones posibles, ¿no? El problema es que muchas veces se quiere proteger a esos niños, a esos niños que todavía no han nacido, por Ujú. delante de esas madres que están embarazadas y que están pues, en esos procesos de maternidad subrogada que allí se permiten. El problema está siendo que, bueno, los padres que están a la espera de recibir esos niños están evidentemente muy preocupados, no solo por los niños, sino también por la situación de las madres, y estas están intentando salir de Ucrania, pero si salen de Ucrania hay que pensar muy bien luego en el momento de dar a luz, dónde van a dar a luz, puesto que Claro. hay legislaciones de Estados europeos que no van a permitir luego entregar esos niños a otros padres, con lo cual la situación es complicadísima para este tipo de situación y, por supuesto, las mujeres ucranianas
que están en ella se debaten entre salir o no salir y ven qué tipo de ayuda existe, ¿no? En estas situaciones, porque desde luego no hay un marco de protección mayor que el de a otros colectivos, como habías comentado. Mediáticamente en estas últimas semanas, cuando se ha atendido la realidad de esas parejas españolas que están pendientes de ir a recoger a esos bebés, que genéticamente efectivamente son sus hijos, es curioso que se las ha tratado exclusivamente como mujeres gestantes. Digamos que no sé si se las borra de la ecuación en cuanto se produce el parto y se entrega al bebé. Parece que no sé si se desnaturaliza, ¿no?, el propio proceso emocional vinculado a lo biológico. No sé hasta qué punto compartes ese análisis. Bueno, eso ya, digamos, es un análisis ya de la propia maternidad subrogada, Mm, independientemente del conflicto armado. Y desde luego el problema está aquí, el problema está cuando tenemos situaciones especialmente graves o en donde los niños al final no pueden ir a donde se suponía que iban a ir y se crean unos problemas gravísimos desde el punto de vista jurídico, también desde el punto de vista humanitario en este ujú. sentido. Entonces, yo considero que son situaciones muy difícilmente encuadrables, ¿no? En lo que podemos denominar como bueno, una maternidad o una paternidad fácil, porque todo es complicado aquí, es Sí. complicado para los gestantes, es complicado para los padres que están fuera, y eso es un marco, como digo, que escapa, ¿no?, al conflicto armado, que ya lo teníamos desde antes, no solo en Ucrania, sino en otros países. Exacto. Ahora lo que tenemos son las consecuencias de qué va a pasar con esos niños. Si no dan a luz en Ucrania, es muy difícil que sean finalmente entregados a sus padres. Como digo, depende en el lugar donde den a luz, desde luego en España no podría ser. Y creo que algunas de estas parejas han viajado a Polonia, donde el marco tampoco está muy claro en ese sentido. Así que, bueno, se nutrían del marco jurídico que les daba el Sí. territorio de Ucrania, que no estaba ahí, es difícil. Pero también me gustaría apuntar que no solo la situación esta está siendo complicada, sino también la de los niños huérfanos que están en Ucrania. Porque, claro, bajo la ley marcial se impide salir a los niños que no tienen a sus padres. Entonces, estos niños sí que están también atrapados en un territorio de conflicto, obligados a vivir el conflicto y obligados a hacerlo bueno, en sitios donde no son los habituales. Entonces, la situación también es dramática para estos niños que son, como digo, huérfanos. De hecho, me consta que Ucrania es uno de los países europeos que tiene mayor número de menores institucionalizados, tanto porque sean huérfanos como también por tener algún tipo de discapacidad, si no me equivoco. Claro, por eso la situación es gravísima y la situación humanitaria que se vive en el territorio es desoladora, porque sí, están saliendo muchos niños, pero solo con sus padres o sus madres, en este caso biológicas, ¿no? Y eso Mm, impide que otros muchos salgan y, como bien has comentado, hay muchos niños huérfanos y son, bueno, estos niños que normalmente vienen en los veranos a España y a otros países, pues ahora exacto. teniendo padres de acogida bien conocidos por ellos y que podrían brindarle toda protección, pues no está siendo posible, pero precisamente no es posible porque en tiempos de guerra se sabe que niños viajando sin sus padres biológicos pues también son un objetivo potencial de las mafias de trata de personas, ¿no? Esa es la razón por la que se limita la salida de estos menores. Ujú. Hemos hablado en estos últimos minutos del papel de las mujeres. Mencionabas antes que normalmente se las descarta o se descarta, ¿no?, ese aspecto pacifista que también se debe considerar al conjunto de la sociedad y esas particularidades que pueden tener tanto hombres como mujeres a la hora de afrontar un conflicto bélico. Pero me gustaría fijarme también en otro aspecto de lo que nos deja la historia bélica de la humanidad. Nos ha retratado también a una mujer cosificada, ¿no?, instrumentalizada. En las grandes guerras del siglo XX vimos precisamente a la mujer como objeto de propaganda, incluso divertimento para las tropas, a la vez que mantenían en casa ese rol de los cuidados, que también estamos viendo en este contexto que nos ocupa en este 2022. No sé en qué medida, Carolina, se ha podido seguir perpetuando también ese papel, ¿no?, el de la cosificación, y no me refiero tanto a lo que estábamos hablando antes de la vulnerabilidad de las mujeres refugiadas en cuanto a que pueden caer en redes de trata de personas o redes de prostitución forzosa, sino también al uso que se hace sexualizado de su figura, ¿no? No sé si hemos superado ya esas etiquetas.
No lo creo, no lo creo. Es cierto que ahora mismo es muy difícil llegar a la información de lo que está pasando en el territorio y que sea una información veraz y neutral, etcétera, pero es cierto que veremos luego la narración de los hechos, de lo que ha Ujú. pasado en el territorio, de lo que les ha ocurrido a las mujeres, porque si no sabemos lo que le ocurre a las mujeres, estamos siendo ciegos al género en el análisis del conflicto y, por supuesto, eso lo vamos a querer saber y van a tener que depurarse las responsabilidades, bueno, pues que existan. Y, por supuesto, las mujeres, en el momento en el que se les está atribuyendo un rol determinado desde el Estado, en este caso desde Ucrania, pues ya se les está imponiendo una serie de estereotipos. Al final, si los hombres son digamos, más capacitados, o así lo piensa el Estado, para defender por medio de la violencia el territorio, pues entonces las mujeres estarán al cargo, las que se queden en el territorio, de otro tipo de labores que serán domésticas y que serán de cuidado. O eso es el mensaje que se está mandando. Como digo, este mensaje se contrapone con la realidad y con muchas mujeres que quieren coger las armas, quieren hacerlo en contra de ese estereotipo de hombre violento y mujer pacífica. Y, por supuesto, que en todos los conflictos armados, más allá del que estamos viviendo ahora, pues ha habido este tipo de situaciones de las mujeres y de sus cuerpos que son usados no solo como campo de batalla cuando se usa la violación como arma de guerra, Ujú. sino que son objeto de delitos y de crímenes terribles como de esclavitud sexual, de matrimonio forzado, prostitución forzada, etcétera, que han sucedido y suceden en todos los conflictos armados y que habrá que estar muy atentos, como digo, a lo que sucede aquí porque tenemos a los grupos armados en el territorio desplazados, en tierra, y eso supone un peligro muy alto para la población civil y hoy por hoy la población civil es mayoritariamente femenina. Por cierto, que mencionabas antes el papel desarrollado por el propio gobierno de Zelensky, que ya había determinado efectivamente cuál debía ser el papel que debían asumir las mujeres y cuál debería ser el papel que debían asumir los hombres. Y a todo esto, porque en este periodo sí que es cierto que tanto mediáticamente como socialmente se ha empatizado mucho, al parecer, con el propio Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. De hecho, esta misma semana teníamos esos datos del barómetro del CIS y le colocaban como el político mejor valorado en este escenario, en esta crisis. Pero poco sabemos de su mujer, ¿no? De él sí que sabemos bastantes detalles, sabemos que era actor, sabemos que tenía una productora también junto a su mujer, pero a su mujer poco la hemos visto. No sé si es un silencio premeditado. Pues la verdad que de ese asunto no tengo ni idea. Es cierto que la persona y el personaje que se está construyendo en torno a Zelensky Ujú. es, bueno, viene dado por la situación, es bastante difícil que no obtuviera el protagonismo que está obteniendo, pero también bueno, desde mi punto de vista está teniendo unas intervenciones muy acertadas en diversos foros y eso hace que, bueno, su protagonismo sea aún mayor del que ya, por la pura realidad, Por lo que es. le toca, exacto. Pero ahí lo que hay que tener en cuenta es qué está haciendo el gobierno de Ucrania hoy en día para incorporar una perspectiva de género, por ejemplo, a la resolución del conflicto, es decir, a las negociaciones que sabemos que están en curso, si está incorporando no solo mujeres a las negociaciones, si está incorporando una perspectiva de género, una visión feminista a la resolución del conflicto, porque creo que esto, desde luego, no está sucediendo. Eso es lo que yo le reclamaría a Zelensky. Desde luego, en las fotos de las negociaciones que trascienden, en las ruedas de prensa que cada día ofrecen los líderes o los ministros de cada uno de cada una de las partes, en absoluto vemos a mujeres. No las vemos porque, según me consta, no están en No ninguna de están. las delegaciones de resolución de este conflicto. No sé si alguien las espera, aparte de las feministas que estamos pidiendo ya y solicitando que se incorporen a mujeres, simplemente porque así lo marca la normativa internacional y lo marca la resolución 1325 del Consejo de Seguridad desde hace más de 20 años. Se pide que se fomente la incorporación de mujeres a la resolución de los conflictos. La resolución del conflicto sin la participación de mujeres y sin la perspectiva de género no es resolución del conflicto. De hecho, tú siempre dices que hay que reivindicar ese rol de la mujer en la construcción de la paz, que la diplomacia, digamos, que está en deuda con las mujeres por ese desequilibrio histórico, ¿verdad? Porque se nos ha infravalorado también en la toma de decisiones.
Claro, no solo se nos ha infravalorado, es que no aparecemos en ningún sitio, ¿no? No aparecimos tampoco Ni en las siquiera se nos ha ofrecido la posibilidad de aportar. exacto. A nadie le extrañó, creo, que en Afganistán sucediera esto, que las mujeres no estuvieran en aquellas extrañas negociaciones de paz que hubo. Por supuesto, no había mujeres y, como digo, era algo que la gente esperaba. Pero es que en Ucrania, que estamos en Europa, que estamos hablando de que no solo Que se está, presuponen otros valores que no claro, tienen probablemente los talibanes, efectivamente. viendo otros actores como la OTAN y como los Estados Ujú. europeos. ¿Y dónde está esa perspectiva de género? ¿Dónde está la aplicación de la resolución 1325 y los planes de acción que tantos estados europeos han hecho con tanto esmero? No se están aplicando. Entonces, es necesario y quizá podríamos tener alguna otra luz en la resolución del conflicto si se incorporara este tipo de actuaciones y de la perspectiva de género y la inclusión de mujeres, las dos cosas. Necesario el feminismo en un contexto de conflicto armado, sobre todo para darle el espacio que merece en un escenario con una identidad de ese simbolismo bélicos tan asociados a la masculinidad tradicional, a la masculinidad patriarcal. Sí, la verdad es que yo a veces, bueno, viendo las noticias terribles sobre el conflicto, parece que de verdad estamos en el siglo XX y estamos viviendo una guerra antigua, ¿no? Y Ujú. esto del éxodo de las mujeres y los niños, así todo junto, ¿no? Parece como que no estamos hablando de adultos y menores, sino estamos hablando de mujeres y niños como solo una cosa. Eso, la verdad que me parece muy triste que estemos asistiendo a este tipo de conflicto, pues como digo, con dinámicas ya que deberían estar pasadas, más si cabe, porque estamos en Europa. Hace mucho tiempo que no conocíamos una guerra así en Europa y cuando ha vuelto de manera muy tradicional. Y esto afecta, por supuesto, a la población civil, porque la guerra se está viendo quiénes son los objetivos y está siendo objetivo la población civil y afecta, por supuesto, como digo, a las mujeres y afecta a todos los colectivos que forman parte de esa población civil de manera diferenciada. Y esto es lo que parece que no se quiere ver y se engloba en una sola cosa a las mujeres y los niños. Esto de verdad que me parece, como digo, de otro tiempo. De hecho, son elementos de guerras antiguas, de guerras clásicas, y también tiene elementos de guerras modernas, pero también se usa para mal. Es decir, me refiero, entran en juego esos elementos de guerras modernas, como el uso de las redes sociales, de las fake news, una cuestión que están manejando, por cierto, con mayor o menor efectividad según se mire desde Rusia, porque hace unos días se producía ese bombardeo, antes mencionabas, sobre un hospital pediátrico en Mariupol, que de hecho es una de las ciudades que está asumiendo la mayor emergencia humanitaria. Y trascendieron las imágenes en concreto de dos mujeres, dos embarazadas. Una falleció, de hecho, a los pocos días, a la otra sí se la consiguió salvar, sobrevivió ella y también el bebé. Y se trataba además de una joven conocida, al parecer, por ser influencer y desde el inicio, mediáticamente, para hacer un mal uso precisamente de las redes sociales y demás, se la desacreditó por esa condición. Es decir, se puso en duda que estuviera en aquel hospital pediátrico de Mariupol. O sea, trascendió o se pretendió hacer trascender que ella había utilizado esa condición suya de influencer para categorizarse como víctima cuando realmente no lo era. Eso es lo terrible, ¿no? Es tremendo, la verdad que no conocía este caso de la superviviente y me parece tremendo. Al final es la guerra mediática que se Mm. trata de hacer sobre todo pues desde Rusia e intenta pues poner todas las armas que tiene en el conflicto y una de ellas pues son los medios de comunicación, pero por supuesto es un elemento que es novedoso y que en conflictos del siglo XX pues no aparecía tanto, aunque siempre ha habido informaciones falsas, pero no aparecía de esta manera, ¿no? Entonces, nos movemos ahora, como te he dicho antes, lo que sucede en tiempos de paz se exacerba en tiempos de guerra y esta realidad también la vivimos en tiempos de paz y ahora la estamos viendo en tiempos de guerra y es tremendo, es desolador.
Precisamente hablando del protagonismo mediático que están teniendo las mujeres, a veces a su pesar, esta semana una periodista rusa, Marina Ovsianikova, irrumpía en pleno informativo vespertino del Canal 1 de la televisión estatal rusa. Se sabe que había estado detenida, se sabe también luego que se le impuso una multa. Obviamente se está persiguiendo y silenciando a las voces críticas dentro de Rusia, tanto en los medios de comunicación como en las calles, atentando evidentemente contra la libertad de prensa y de expresión. Y he leído una noticia también que me gustaría comentar contigo, y es que el pasado 8 de marzo en Rusia, que normalmente es una celebración o una reivindicación que allí no tiene esa componente, digamos, de lucha y reivindicación que tienen otros puntos del planeta. Lo normal en Rusia, al parecer, es que los hombres regalen flores, rosas a las mujeres, pero este año sí que ha tenido un simbolismo importante porque se ha desarrollado ya en este contexto del conflicto, y al parecer muchas mujeres se trasladaron al monumento que hay en Moscú a la poeta ucraniana Lesia Ukranka, para depositar, ¿no?, esas flores, un acto sin duda pues cargado de simbolismo en este contexto en el que nos encontramos, por la nacionalidad de esa autora, y también por la carga, ¿no?, reivindicativa de todas esas mujeres feministas que querían poner de manifiesto que no están a favor de esta guerra de Putin, ¿no? Es increíble. Yo creo que son auténticas heroínas y también, bueno, todas las personas que desde Rusia están saliendo como activistas pacifistas son absolutos héroes y heroínas, porque es muy complicada también su situación, más si cabe porque las informaciones que a ellos les llegan son muy diferentes a las que Mm. tenemos nosotros. Y desde ese punto de vista, bueno, yo cuando vi el caso en concreto de la periodista, eh, creo que es una persona tan valiente que debería ser propuesta de verdad para el Premio Nobel de la Paz, y creo que extrañamente parece que el foco solo ilumina a Zelensky, ¿no?, en este asunto, pero Zelensky está pidiendo armas y más armas, y creo que otras personas, pues como esta periodista y otras muchas que están luchando en una situación súper difícil dentro de su país, exponiéndose a penas muy graves, están luchando por la paz, ¿no? Y eso tiene que ser puesto en valor. Y en el caso de las mujeres, pues por supuesto, tenemos que tener en cuenta que el feminismo y el pacifismo están unidos desde hace muchos años. Las mujeres han considerado, o muchas mujeres han considerado que había otra manera de resolver los conflictos y que no era la manera tradicional y la manera androcéntrica de hacerlo, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Por eso la necesidad no solo de que estén en las negociaciones de paz, sino que escuchemos a las mujeres de la sociedad civil, que escuchemos cuáles son sus necesidades y cuáles son sus condiciones también para resolver este conflicto. Es esencial. Como jurista quería aprovechar también para preguntarte, y para ir terminando ya en un ratito, por el proceso que han iniciado ya varios países, precisamente entre ellos España, para intentar, y digo intentar y lo matizo, llevar a Putin ante la Corte Penal Internacional para acusarle de crímenes de guerra y de lesa humanidad. A priori, considerando que ni Ucrania ni Rusia son miembros del tribunal, ¿qué visos de prosperar le auguras a este procedimiento? Bueno, es cierto que ya es una suerte, digamos, que haya una investigación iniciada por parte del Por la fiscal Fiscalía. Ujú. internacional. Que haya iniciado esa investigación es muy importante. Ahora bien, lo que la gente espera de la Corte Penal Internacional quizá no pueda ser posible. Tenemos muy pocas posibilidades de que esto acabe como a muchos nos gustaría que acabara, por entendernos. Pero sí que es cierto que, pese a que ni Rusia ni Ucrania son parte en el Estatuto de Roma, sí que Ucrania aceptó la jurisdicción de la Corte bueno, a partir de 2014, siempre 14. Ujú. por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, no por el crimen de agresión, que es bastante evidente, a eso no puede entrar la Corte Penal Internacional a juzgarlo porque no tiene competencia, pero sí Claro. los otros crímenes que son crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Por supuesto, va a ser imposible detener a Putin mientras Putin esté en Rusia.
pero ojo que también la Corte Penal Internacional no tiene visos de extinguirse. Yo creo que se va a extinguir antes el gobierno de Putin que la Corte Penal Internacional, y estos crímenes son imprescriptibles. Por tanto, en un futuro puede que Putin esté limitado a no salir de Rusia, y si sale se exponga al peligro de ser detenido y de ser juzgado. No se puede juzgar a nadie en la Corte Penal Internacional si no es previamente detenido, no se puede juzgar Claro. en ausencia. Y bueno, como digo, es muy complicado que esto llegue a buen puerto, pero no es imposible. Y también es cierto que al no ser miembro del Estatuto de Roma, cabría la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara la remisión, la orden de detención para Putin, pero esto no va a ser posible puesto que Rusia también tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad de De Naciones Unidas. Naciones Unidas. Están muy reducidas, pero como digo, cuando caiga el gobierno de Putin, que caerá tarde o temprano, yo creo que aquí se ha quitado bastantes años de vida con esto de la guerra en Ucrania, pues en el futuro veremos si finalmente se puede depurar esa responsabilidad en la dimensión internacional, en el plano de la Corte, o será en otro mecanismo. Evidentemente es un proceso muy complejo hasta llegar a ese punto y, como bien dices, es difícil que lleguemos a ver a Vladimir Putin sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal de la Haya. Pero previamente a eso, ¿cómo de compleja es también la presentación de pruebas y evidencias que atestiguen esas acusaciones, tanto de crímenes de guerra como de lesa humanidad, y en lo que está, se supone, el fiscal de la Corte Penal Internacional? Es decir, nosotros mediáticamente vemos continuamente esos bombardeos, incluso se han demostrado en estos últimos días que ha habido bombardeos sobre hospitales pediátricos, decíamos antes, o mismamente esta semana sobre ese teatro en Mariupol, donde había una inscripción en ruso en la que se podía leer que había niños en el interior de ese sótano donde se refugiaban miles de personas. Es decir, a priori, sin ser juristas, tenemos la sensación de que hay esos crímenes, ¿no?, de guerra y de lesa humanidad, pero ¿cómo es de complejo demostrarlo ante la Corte Penal Internacional? Por supuesto, la Corte Penal Internacional tiene un proceso y un procedimiento que son estrictos y rigurosos Ujú. como debe ser en derecho, y eso es algo bueno. Es decir, que si salen sentencias condenatorias es de verdad porque no caben dudas de los hechos. Y en este caso no creo que sea tan difícil de probar como en otros conflictos en los que ha sido tremendamente difícil encontrar pruebas, encontrar un mínimo Ujú. vídeo de lo que pasaba. Aquí se está retransmitiendo en directo y las pruebas creo que nos sobran por todos los lados, y sobre todo las audiovisuales, que son pues muy importantes en un proceso de este tipo. Así que yo creo que el fiscal, que además estaba desplazando a varios territorios cercanos, está sobre el aviso de todas esas pruebas, y no les va a faltar. Otra cosa es que luego en el proceso pues sea complicado. Bueno, pues la prueba es sobre todo la celebración del juicio. Creo que es lo más complicado, sentar a Putin en el banquillo, mucho más que obtener la prueba. Ujú. De hecho, yo me atrevería a decir que quizá Putin no hubiera llegado hasta a superar, ¿no?, estas líneas si supiera que no tiene el amparo, digamos, de la dificultad que conlleva sentarle en ese banquillo, ¿no? Si Sí, supiera que se arriesga a que en un breve espacio de tiempo se sentaría ante el banquillo de la Corte Penal Internacional, probablemente no estuviera cometiendo estos delitos. no lo sé. Yo creo que cuando una persona comete bueno, crímenes atroces que está cometiendo, ya está fuera de todo raciocinio, o Mm, no sé cómo denominarlo, pero no sé si lo pararía realmente. Sí que es pero verdad es que conocedor de que está blindado esta dentro de guerra, lo y que sobre todo cabe. la. Sí, bueno, puede ser, pero es verdad que está muy personalizado en Putin, ¿no? Y también ante la Corte Penal Internacional se podrían sentar los altos cargos Ot y mandos militares de Rusia, porque no solo es Putin, también es las personas que están también en el gobierno de Putin y que están, bueno, pues dando órdenes también sobre todo al ejército
de cometer las atrocidades que están cometiendo. Y luego también tenemos esa posibilidad de la Corte Penal Internacional y también la Corte Internacional de Justicia, que también está en La Haya, pues ya ha decretado medidas provisionales por un posible genocidio, ¿no? Entonces también tenemos todas las herramientas que tenemos desde el derecho internacional público se están activando. Y eso es muy positivo porque es constancia de lo necesario que es y también del esfuerzo que se está haciendo en la comunidad internacional para que esto se detenga. Porque lo mencionabas antes, obviamente ponemos el foco en el propio Vladimir Putin, pero si finalmente esa investigación sigue su curso, no sabemos si llegará a celebrarse el juicio o no, pero sí que se puede acusar, ¿no?, a esas personas. ¿A quién se podría juzgar en ese contexto? Obviamente Vladimir Putin podría encabezar esa lista de acusados, pero el resto de miembros de su ejecutivo o esos líderes militares también podrían engrosar esa lista, ¿verdad? Exacto, como has dicho, los altos cargos y líderes militares también podrían ser considerados responsables de estos crímenes atroces. Igual que estamos viendo que en el plano económico se está sancionando a personas individuales de Rusia, pues también tenemos que entender que Putin no es solo Putin, sino que es un entramado, ¿no?, de personas y son más que Putin o más de Putin, más allá de Putin, hay otras personas que también tienen que depurar responsabilidades por lo que está sucediendo. Carolina Jiménez, profesora de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Charlamos en una próxima ocasión. Muchas gracias.